Capítulo 4. Batalla hacia la cima. Un cielo despejado, sin una sola nube. El aire fresco de la mañana, con una brisa refrescante, era reconfortante. Fran, incluso en el camino al Coliseo, parecía estar emocionada. Estiraba los brazos hacia el cielo, inhalaba profundamente y sonreía levemente. Era un día perfecto para hacer ejercicio, pero ¿qué tal para una batalla a muerte? En primer lugar, no estoy seguro de si existe un buen día para una batalla a muerte. Aunque supongo que es mejor que un día lluvioso. Según Fran, luchar contra un oponente fuerte siempre es divertido, sin importar el clima. Finalmente ha llegado el día de las semifinales. Este año también contamos con un elenco increíble. En el primer combate, ambos competidores ya están en el escenario. Las gradas estaban llenas. No solo las secciones generales, sino también los asientos especiales y las áreas VIP, que antes tenían algunos espacios vacíos, estaban completamente abarrotados. Eso demuestra cuánta atención está recibiendo este evento. Desde la primera ronda, avanzando a través de batallas intensas, tenemos a la princesa del Rayo Negro. Fran, por segundo año consecutivo, llega a las semifinales. ¿Podrá ganar el campeonato este año? Ya ha despertado y aparece envuelta en un rayo negro. Los vítores que resonaron junto con la presentación del narrador sacudieron el Coliseo. Aunque los aplausos en los combates anteriores ya eran fuertes, hoy eran aún más impresionantes. Era como una ola de sonido. Frente a ella, el maestro del gremio de aventureros de Ulmut y un aventurero de rango en activo, Dragon Twist. Díaz, nunca pensé que un maestro de gremio en activo participaría. ¿Podrá su vasta experiencia en combate detener el ímpetu de la juventud? ¿O la juventud superará la astucia de la veteranía? Este es un combate que no te puedes perder. Más allá del entusiasmo de los espectadores, Fran y Díaz estaban en tensión. Se lanzaban miradas penetrantes, y ninguno de los dos intentaba ocultar su aura asesina. Si no fuera por la barrera que protegía el área, muchos espectadores habrían sucumbido a esta presión y no habrían podido disfrutar del combate. Un enfrentamiento directo. Díaz murmuró en un tono apenas audible desde esta distancia. Simple y directo. El ganador se lleva la apuesta. Sí, esas fueron las únicas palabras que intercambiaron. Aún así, ambos estaban decididos a luchar a muerte desde el principio. Eso era evidente. Díaz quería ganar la apuesta y poner fin a su obsesión. Fran quería proteger a Teraclee y a Romeo. Y, esta vez, superar el gran muro que era el rango A, que el año pasado la había rechazado. Pero teníamos un gran problema. Fran, ¿cómo te sientes? Un poco pesada. Ya veo, el desgaste de la batalla contra Sibila no se había recuperado tanto como esperábamos. Parece que el atributo divino que Fran alcanzó por su cuenta tuvo un impacto más grave en su cuerpo de lo que pensábamos. Aún sentía fatiga y no estaba en su mejor condición. Sin embargo, manejar el cuerpo también es parte de competir en un torneo. El hecho de que aún haya secuelas es un problema. ¿Vamos con el plan? Sí, el oponente era un experto en técnicas engañosas, un maestro de la estrategia. Además, nosotros no estábamos al 100%. Por eso, estábamos decididos a arriesgarlo. Todo con el plan. Comienza la primera semifinal. En el mismo instante en que comenzó el combate, Fran se movió. Lo que Fran lanzó fue un tendan con toda su fuerza, un ataque que concentraba todo su poder y habilidades, el mejor golpe que podía realizar en ese momento. Aunque solo alcanzaba el 70% de su velocidad máxima, aún podía considerarse una velocidad divina. Es cierto que Díaz es fuerte. Si usara su magia de ilusión, podría manipularnos fácilmente, pero en este momento, justo al inicio del combate, la posición de Díaz estaba absolutamente determinada. Díaz no pudo reaccionar. Incluso él sería incapaz de esquivar un tendan lanzado a esta velocidad. Como Aba mencionó en el combate anterior, la defensa de Díaz no es particularmente alta. Sería imposible para él recibir un tendan de lleno sin sufrir daño. Entonces, este ataque podría decidir el combate. ¿De qué? Fran de repente desactivó su despertar. Por supuesto, sus estadísticas cayeron, y su habilidad física disminuyó drásticamente. El tendan que estaba ejecutando perdió control, y Fran perdió el equilibrio. La fuerza centrífuga la hizo tambalear, y casi cae. Rápidamente la sostuve con telequinesis. ¿Estás bien? Sí. Pero, ¿por qué? Es la habilidad de Díaz, Oblivion, olvido. Nunca pensé que también afectaría el despertar. Oblivion, olvido el objetivo, olvida la existencia de una habilidad específica por un tiempo limitado. La duración del efecto depende del nivel y rareza de la habilidad. Dura un máximo de 1 minuto. El tiempo de reutilización depende del nivel y rareza de la habilidad. Cuando un bestia detiene su despertar de manera forzada, la mana sin control hace que exploten. Sabía que intentarías algo desde el principio,
así que sellé la fuente de tu poder. Díaz no reaccionó porque no necesitaba hacerlo. Sabía que si el despertar se desactivaba en medio de un ataque poderoso, esto pasaría. Fran, como dijo Díaz, la mana estaba fuera de control, causando estragos dentro de Fran. Intentaba controlarla, pero sin el despertar, no podía manejarla adecuadamente. Mientras tanto, Díaz se acercó. Su rostro no mostraba su habitual sonrisa burlona, sino una expresión de cazador que había atrapado a su presa. Ga recibió un golpe directo. Esquivó el puño ilusorio creado por la magia de ilusión, pero justo después, su muslo se desgarró ligeramente. Mientras creaba ilusiones para engañar, Díaz lanzó su ataque principal con su cuerpo invisible. Era el patrón típico de un mago ilusionista. Sin embargo, las ilusiones de Díaz eran exquisitamente detalladas, incomparables con cualquier otro mago ilusionista contra el que hubieran luchado antes. Parecía que incluso reproducía la presencia vital, el sonido del viento al cortar y quizás incluso el olor. Por eso, resultaba imposible distinguirlo de lo real. Fran saltó para tomar distancia, pero frunció ligeramente el ceño. Mi pierna, algo anda mal. ¿Qué ocurre? Al revisar la pierna de Fran, noté que el muslo, cortado por Díaz, no estaba regenerándose. Se detectaron rastros de magia de vida. Se cree que tiene un efecto que inhibe la regeneración por un corto periodo. No puede ser. ¿Era una característica del arma de Díaz? Intenté confirmarlo, pero no pude realizar la evaluación. La habilidad de evaluación revela información sobre lo que puedes ver, pero si está oculto por magia de ilusión, la habilidad no se activa. Podía sentir que era un arma blanca, pero no tenía idea de su forma o longitud. Antes del inicio de la pelea, cuando evalué, parecía ser la misma daga de colmillo de dragón de siempre. Probablemente la cambió en secreto después de que comenzó el combate. Fran, ten cuidado con el arma de Díaz. Sin embargo, desconocíamos su forma, longitud y características. Aunque le advirtiera tener cuidado, había un límite a lo que podía hacer. Definitivamente, la astucia de Díaz era problemática. Después de varios intercambios de ataques, los movimientos de Fran se deterioraron visiblemente. La fatiga inicial combinada con la reacción de haber sido forzada a salir de su estado de despertar la había agotado rápidamente. Ya no tenía ventaja estadística, especialmente en velocidad. Por otro lado, los movimientos de Díaz eran elegantes y refinados. No es que carecieran de desperdicio, más bien, dejaba intencionalmente ciertas imperfecciones, como señuelos. Si atacábamos pensando que esos eran puntos débiles, seguramente recibiríamos un fuerte contraataque. Maestro, usa el que atraviesa. Entendido. Siguiendo la instrucción de Fran, activé Dimension Shift. Con esto esperaba anular el ataque y reiniciar la situación. O eso pensaba hasta que, inmediatamente después de usar Dimension Shift, Fran giró bruscamente su cuello. Al mismo tiempo, una gran cantidad de sangre brotó de la nariz de Fran. Al parecer, logró esquivar a duras penas una espada que iba directo hacia su nariz, pero no pudo evitar completamente el golpe, ya que la entrada de sus fosas nasales fue cortada. Gracias a su capacidad de percepción de crisis, debió haber entendido que sería golpeada. He visto esa técnica varias veces. Así que Dimension Shift ya había sido contrarrestado. Las armas con atributos espaciotemporales son raras, pero Díaz probablemente tenía acceso a ellas. ¿Una daga con atributos espaciotemporales y de vida? ¿O tal vez usaba dos dagas? No, dado que las heridas no se curaban, probablemente seguía siendo la misma espada. Fran, ¿estás bien? La sangre no se detiene. Sí. Debido a la inhibición de la regeneración, la recuperación no comenzaba, ni siquiera funcionaba el hechizo de curación. Fran intentaba lamer la sangre que goteaba abundantemente, pero eso no bastaba para detener la hemorragia. Con la regeneración bloqueada durante unos minutos, sin duda su sentido del olfato estaría comprometido debido al dolor y el olor de la sangre. Aunque podía confundirse con ilusiones, tal vez Díaz consideró el sentido del olfato de los hombres bestia como una amenaza. Aún así, apuntar directamente a la nariz de una chica con una daga sin vacilar. Esto demostraba claramente cuán serio era Díaz. El impacto de haber sido forzada a salir de su estado de despertar había perturbado gravemente el flujo de maná dentro de Fran. Durante este combate, probablemente no podría volver a usar su estado de despertar. Además, había perdido el sentido del olfato, desconocía las capacidades del arma del enemigo y ya estaba siendo manipulada por la magia de ilusión. ¿Continuar con el combate cuerpo a cuerpo sería desfavorable? Parecía que Fran también pensaba lo mismo, ya que intentó lanzar magia para mantener a Díaz a raya. Sin embargo, la magia de Fran se desvió significativamente. Los hechizos de trueno y fuego que lanzó pasaron de largo, fallando por mucho su objetivo y pasando justo al lado de Díaz. Fran, ¿qué ocurre?
No lo sé, ¿había hecho algo Díaz? ¿Pero el flujo de maná? No, bajo la influencia de la magia de ilusión, mis sentidos podrían no ser confiables. Aunque mis habilidades de resistencia me protegían de técnicas de inducción mental o visual, la magia de ilusión de Díaz seguía siendo extremadamente problemática. Definitivamente, continuar siendo acosados de esta manera era peligroso. No solo Fran, sino que yo también lancé magia. Pero esta vez también mi puntería falló drásticamente. Definitivamente nos están haciendo algo. ¿Pero qué? ¿Qué nos están haciendo? Mientras tanto, los ataques de Díaz continuaban infligiendo más heridas en las piernas de Fran. Activé nuevamente Dimension Shift, pero el resultado fue el mismo. Díaz seguía apuntando a las piernas, los ojos o el corazón. Estaba claro que buscaba infligir daño decisivo. Usaré teletransportación para ganar distancia. Activé rápidamente la teletransportación. Esperaba que Díaz nos persiguiera, pero en cambio, mostró una expresión de sorpresa. Parece que no esperaba que Fran pudiera teletransportarse. Tal vez tenía algún objeto para bloquear la teletransportación, pero yo poseo la habilidad de invalidar sellos. Aunque algo similar a lo que hizo Gwynalane al interferir directamente con la magia espacio-temporal habría sido problemático, los sellos o artefactos mágicos no tienen efecto en mí. Sin embargo, algo seguía siendo extraño. Había intentado escapar al extremo del escenario, pero terminé saltando al aire. Parece que mi puntería seguía desviándose. Bueno, desde aquí será más fácil pasar a la siguiente acción. Así que supongo que todo salió bien al final. Fran. Es hora del plan B. Fran, te encargo eso. Entendido. En el reciente enfrentamiento entre Díaz y Aubab, aunque Aubab perdió, dejó una gran pista, especialmente en su estrategia, decidir el combate con un ataque inevitable de amplio alcance antes de ser confundido y perder el control. Esa táctica también debería ser efectiva para nosotros. El veneno de Aubab fue contrarrestado, pero si lanzamos un ataque difícil de manejar, debería funcionar. Cuando Fran abrió su almacenamiento dimensional, una gran cantidad de líquido incandescente comenzó a fluir. Era la lava que habían almacenado al final de la batalla contra Mordrad. La lava fluyó copiosamente, cubriendo rápidamente el escenario como si fuera jarabe de arce derramado sobre un panqueque. Díaz había erigido una barricada con magia de tierra para defenderse, pero nuestro objetivo de frenarlo se había cumplido. Además, la lava no solo había servido para detenerlo. Algo desapareció. Había instalado magia ilusoria en el escenario y la barrera. Probablemente había usado magia ilusoria para alterar ligeramente la diferencia de altura en el escenario y distorsionar la vista del público a través de la barrera. Con eso, había estado manipulando nuestra percepción de la distancia. Esa debía ser la razón por la que nuestros ataques fallaban. Pero ahora, las ilusiones que alteraban la percepción de la distancia habían sido destruidas por la lava. Jamás imaginé que usaría una magia tan elaborada desde el comienzo del combate. La capacidad de Díaz para ocultar su poder mágico era tan precisa que ni siquiera lo había notado. Fran, usa magia para presionarlo. ¿Bien? Esta vez volará en línea recta. Tisk, ¿rompiste la ilusión? Díaz desvió la magia con su espada mientras fruncía el ceño. Le molestó. No, este es Díaz, podría estar actuando. No hay que jugar su juego. Solo debemos hacer lo que tenemos que hacer. Bien, vamos. Kana Kamui. Activación múltiple. Lancé 3 descargas de relámpagos que estallaron, cubriendo el área con un fulgor blanco. El rayo blanco furioso azotó el interior de la barrera con una luz deslumbrante. Este ataque tenía un poder destructivo comparable a la combinación de relámpago negro y blanco que derrotó a Felmus el año pasado. Díaz no era particularmente fuerte en defensa. No creía que pudiera resistir un ataque de tal magnitud. Sus habilidades estaban enfocadas en distracción y asesinato. No estaba hecho para una batalla frontal en un coliseo cerrado. El año pasado, perdí el control del hechizo y terminé destruyendo la barrera, pero esta vez no. Mantuve el control, concentrando el poder en el interior en lugar de dejar que se dispersara. En términos de destrucción interna, este ataque era incluso más potente que el del año pasado. Eso significaba que Díaz no podría escapar fuera de la barrera. Para evitar la explosión y la onda de choque, tuvo que usar un desplazamiento dimensional. El sonido crepitante de los relámpagos poco a poco se desvaneció y la luz blanca disminuyó. En el escenario, Díaz yacía en el suelo. Su cuerpo estaba carbonizado y parecía al borde de la muerte. Guh, lo hiciste bien. Justo después de murmurar eso, su cuerpo comenzó a brillar. Era la luz de la reversión del tiempo, algo que ya habíamos visto varias veces. Parece que ni siquiera Díaz pudo resistir el impacto directo del Kana Kamui. Antes de que cayera completamente en su trampa, logramos asegurar la victoria. Más que alegría,
lo que sentíamos era alivio por haber vencido a Díaz. Fran dejó escapar un leve suspiro, relajando los hombros. Por ahora, ¿era mejor curar sus heridas? No se veía nada linda con la nariz sangrando así. ¿Cuándo terminaría el efecto de la inhibición de regeneración? Cuando Fran comenzó a lanzar magia de curación sobre sí misma, una voz fuerte resonó desde la mesa de transmisión. Esto podría significar el final del combate, no entiendo qué ha pasado. Justo cuando la luz blanca desapareció, Díaz-sama estaba en el suelo. ¿Todavía no anuncian la victoria? GUH, justo después de sentir algo extraño en las palabras del comentarista, Fran se lanzó hacia un lado. No te dejaré escapar, Díaz. ¿Por qué? Estaba allá, ¿una ilusión? El Díaz que estaba caído era una ilusión. Con gran detalle, fingió que se activaba la cuna del tiempo, induciéndonos a bajar la guardia. Era un elaborado truco de hacerse pasar por muerto. El comentarista probablemente sabía que la cuna del tiempo no se había activado. Sin embargo, en la arena, parecía que Díaz había resucitado con la cuna del tiempo, lo que causó su confusión. Díaz, quien fingió estar muerto, se movió al costado de Fran y lanzó una daga hacia su cuello con la mano invertida. Fran logró detectarlo justo antes de recibir el ataque y evitó el impacto directo. Sin embargo, no pudo esquivarlo completamente, y la sangre comenzó a brotar de su hombro. Aunque logró evitar que le cortaran la arteria carótida, la herida en el hombro era bastante profunda. Tal vez incluso dañó un tendón, el movimiento de su brazo parecía ligeramente más lento. A pesar de derramar sangre, Fran se volvió hacia Díaz. GUH. Como era de esperarse de Díaz, desviar mi golpe más poderoso y aún así decir eso, debido a esa herida, tu presencia se filtró ligeramente. Ajá. Que me afecte tanto por una herida tan pequeña. Supongo que estoy envejeciendo. Díaz rió irónicamente sobre su propio error. Pero, sorprendentemente, aún podía moverse normalmente con esa herida. El cuerpo entero de Díaz estaba carbonizado, con grietas en varias partes de donde brotaba sangre. El daño que parecía haber sufrido la falsa imagen creada por la ilusión fue una reproducción exacta de las heridas reales de Díaz. Era asombroso que pudiera mantener la conciencia en este estado, ocultar su presencia y acercarse al costado de Fran sin ser detectado. Lo siento, pero usaré una herramienta para esto. Jet, hazlo. En el momento en que vi la bola de cristal que Díaz, jadeando, sacó de quién sabe dónde, sentí una presencia opresiva. No solo emanaba una cantidad aterradora de maná, sino que también percibí otro tipo de peligro. Instintivamente, di una orden a Jet. Lo habíamos reservado como nuestros bajo la manga debido al riesgo de ser alcanzados por un ataque de área. Jeje, es una ilusión. Al parecer, el arma era real, ya que una daga rodó por el escenario. ¿Cómo? ¿Cuándo? Estoy seguro de que durante el ataque anterior, definitivamente era real. ¿Cómo podría una ilusión haber herido a Fran? Pero, ¿cuándo se cambió por la ilusión? Espera. ¿Acaso el ataque vino de la ilusión? Las imágenes con masa física tienen más fuerza de lo que imaginaba. El nuevo Díaz que apareció también estaba completamente carbonizado. Este daño es real. No pienses en eso ahora. Confundir al oponente de esta manera también es parte del plan de Díaz. Viento feroz, aniquila todo. Ya no tiene sentido ocultarlo. Pude analizar el objeto que Díaz tenía en su posesión. Eso era espiritual. Un nombre bastante literal. Su efecto es almacenar la fuerza de un espíritu y liberarla una sola vez. No es un artefacto que capture y controle espíritus, sino uno en el que un usuario de espíritus pide prestada su fuerza. Una luz verde comenzó a emanar de la esfera espiritual. Al verla, lo intuí de inmediato. Si no hacemos algo, definitivamente perderemos. Sentí una presencia espiritual abrumadora. Podría ser un poder de nivel gran espíritu. Ah, claro. El gran espíritu de Clint. Díaz y Clint deberían conocerse. Si ese es el caso, esto es realmente malo. Jet, protege a Fran. Con su enorme cuerpo, Jet se convirtió en un muro y protegió a Fran. Instintivamente, activé mano espiritual. Con esta habilidad, debería poder interferir con el poder espiritual. Gracias a haberla usado una vez antes, entendí cómo funciona mano espiritual. Además, dado que es similar a la telequinesis que uso normalmente, fue una suerte para mí. Envuelvo la esfera espiritual con mano espiritual e intento contener su poder. No funciona. No puedo suprimirla. Siento que, mano espiritual, está a punto de ser despedazada. Entonces, manipularé el flujo de energía. Debería poder interferir más profundamente. La mitad del cálculo lo tomaré yo. Redirigiré el flujo de energía hacia el individuo Díaz. Maestro, concéntrate en controlar la energía. Te lo encargo,
Apet-san, vi cómo el rostro de Díaz se distorsionaba de asombro, incluso magia espiritual. Jaja, en tan poco tiempo, ¿hasta dónde has llegado? Un instante después, la esfera espiritual emitió un destello y un estruendo, causando una explosión masiva. La onda expansiva generada por el poder del espíritu llegó hasta nosotros. Aunque redirigimos más de la mitad del poder hacia Díaz, incluso las repercusiones equivalen a una magia de viento de alto nivel. Ella bref. Fran, incapaz de resistir, fue lanzada por los aires. Jet corrió tras ella y la recibió con su cuerpo como un colchón. Bien hecho, Jet. Jet se retorció de dolor, pero siendo tan resistente como es, estará bien. Luego, después de que la poderosa ráfaga de viento durara varios segundos, lo que quedó de Díaz era un montón irreconocible de carne. Sus extremidades estaban arrancadas, y su equipo estaba destrozado. Mientras observábamos con cautela, sin querer repetir el mismo error, el cuerpo maltrecho de Díaz comenzó a brillar con una luz blanca. Seguíamos alerta, preguntándonos si este Díaz era real. Escaneamos los alrededores en busca de cualquier señal. ¿Era este Díaz el verdadero? Sin embargo, ignorando nuestra desconfianza, la declaración de victoria del comentarista resonó por toda la arena. La cuna del tiempo ha sido activada. Esta vez, sin lugar a dudas, es la victoria de la princesa del Rayo Negro, Fran, lado del trío del reino de Raidos. Vaya combate tan impresionante. Definitivamente, no podemos bajar la guardia con los aventureros. Así es, Aneki. Ese viejo es un maldito monstruo. Ni siquiera pude verlo moverse. Ajá. Si ese tipo fuera un asesino, ¿cuántos en nuestro reino podrían evitar su infiltración? Otra cosa sería enfrentarlo de frente, pero... ¿Qué opinas, Clica? Aunque pudiera detectar su ocultación, no creo que pudiera vencerlo. Lo aterrador de ese anciano es que, a pesar de su increíble habilidad para moverse en las sombras, sigue siendo igual de formidable en combate directo. Y los otros aventureros también son igual de problemáticos. Tal vez deberíamos asegurarnos de mantener tranquilos al sur y al este. Sí. Si las tensiones entre ambos reinos continúan empeorando y terminan en una guerra a gran escala, las pérdidas para nuestro país serían inaceptables. Pero, ¿los duques se rendirán tan fácilmente? Si hacemos un mal movimiento, podríamos terminar en una guerra civil. ¿Es mejor eso que ser invadidos? Ya es hora de que nuestro reino cambie. Pero, Biscuit, sé cuánto te importa este país. Después de todo, el anterior comandante te tenía mucho cariño. Pero Raidos siempre ha tenido tanto luz como oscuridad. Tú lo sabes, ¿no? Bueno. Yo nací en un laboratorio. Pero el viejo los destruyó, ¿no? Se encargó de muchas de esas instalaciones, sí, pero solo las que estaban cerca de la capital. Al este, al sur, e incluso al oeste o al norte, todavía podrían existir instalaciones similares. Si ignoramos esa posibilidad, podríamos lamentarlo más tarde. Entiendo, preferiría regresar al reino lo antes posible, pero... ¿Nos están vigilando? Sí. Sin embargo, es una vigilancia a distancia. Además, estoy usando magia de viento, así que nuestra conversación no puede ser escuchada. No me preocupa eso. Lo mejor será escapar justo después de la final. Habrá muchas distracciones con la ceremonia y otros eventos, ¿no? De hecho, sobre ese tema, hay algo que me gustaría informar. ¿Qué ocurre? Parece que no somos los únicos operando en secreto en esta ciudad. Hay otra facción moviéndose en las sombras. ¿En serio? ¿Cómo lo descubriste? ¿No se supone que nos están vigilando? ¿Cómo lograste obtener esa información sin llamar la atención? Ni siquiera puedo ir a una taberna por culpa de eso. Aprendiste a beber hace poco y ya eres un alcohólico. Bueno, ¿qué puedo decir? Aunque mi mente es joven, mi cuerpo ya está hecho polvo. Finalmente entiendo por qué el viejo y los demás no paraban de hablar de alcohol después del trabajo. Por ahora, tendrás que conformarte con lo que yo te sirva. Entonces, Clica, ¿de dónde proviene esta información? Nos la proporcionó él. Y considerando que en este momento no tendría sentido que nos traicionara, la información debe ser confiable. Después de todo, los mercenarios valoran los contratos, ya veo. Si viene de ese tipo, es información de fiar. Entonces, dependiendo de cómo se muevan esos otros, quizá tengamos que ajustar nuestro plan de escape. Sí. En el peor de los casos, podríamos evitar tomar un barco en Bulbola y, en su lugar, dirigirnos al norte para cruzar la frontera. ¿Estás seguro de que eso es viable? ¿No es peligroso moverse por territorio de Fillus? Si utilizo la red comercial de mi familia, podremos arreglárnoslas. Es una de las pocas organizaciones que pueden operar fuera del país. No, prefiero evitar involucrar a tu familia. Son uno de nuestros pocos aliados.
Pero tanto mi padre como mi madre estarían dispuestos a sacrificar unas cuantas rutas comerciales si eso significa ayudarla, Sibylla-sama, no. Ellos te reconocieron inmediatamente como su hija tras haber estado desaparecida por años y te aceptaron como su heredera. No podemos hacerles esto, exacto. A diferencia de nosotros, que fuimos creados en un laboratorio, tú tienes padres de verdad. Deberías valorarlos más, idiota, esta vez Biscuit tiene razón. ¿Qué significa esta vez? Oye. Gracias, no hay problema. En el peor de los casos, romperemos el sello rojo, y usaremos la espada roja. Si eso pasa, al menos ustedes tres podrán escapar. Oh, eso suena emocionante. ¿Verdad? Eso es un último recurso. No actúes por impulso. Lo sé, lo sé. ¿Cuántas veces me habrás dicho lo mismo? Ajaja, esta vez hablo en serio. Más te vale. ¿Laude? Y el caos de esta ciudad pronto llegará a su fin. ¿Cómo avanza la operación de su lado? Teníamos 4 candidatos para nuestro objetivo: el maestro del gremio, Díaz, el representante de los hombres bestia, Willito Ural, el exaventurero de rango A, Felmus, y el aventurero de rango S, Demitris. Pero, ¿ya se decidieron? Ural y Demitris. Nos encargaremos de ellos. Vaya, ¿se atreven a enfrentarse a un aventurero de rango S? Sí. Ambos tienen nietos, así que piensan tomarlos como rehenes. Exacto. Oral no solo tiene gran poder de combate, sino también conocimientos valiosos. Y Demitris, si logramos reclutarlo, sería como obtener un reino entero. Entiendo, pero ¿no tienen guardaespaldas poderosos? En especial, si se trata del nieto de Demitris, debe contar con una protección excepcional. Lo sabemos. Pero recuerden que yo estaré ocupado con los del reino de Sears. No podré ayudarlos. Mientras tengamos a Alasif, los guardaespaldas no serán un problema. Pero parece que Alasif no está presente. No te preocupes. Volverá antes de que comience la operación, supongo. ¿Es seguro? Por supuesto que lo es. Además, nuestro Señor nos ha otorgado refuerzos. También hemos reunido otras fuerzas en esta ciudad. Los utilizaremos cuando sea necesario. ¿Puedo preguntar qué tipo de fuerzas tienes? Una de ellas son los soldados espectrales creados a partir de los aventureros secuestrados. Tu medicina fue de gran ayuda. ¿Esa medicina? Pensé que era extraño que pidieras algo como una poción para convertir a la gente en no muertos. Pero, ¿realmente puedes convertirlos en no muertos mientras aún están vivos? Fue un ritual simplificado, así que su rendimiento es mucho menor que cuando estaban vivos. Aún así, deberían servir como carne de cañón, ¿no? Sí. Además, aunque es un poco irregular, he visto a algunos que no deberían estar en esta ciudad. ¿Qué quieres decir? Los bandera carmesí. Normalmente, nunca salen del reino de Raidos. Se creen los protectores del reino, después de todo. Pero por alguna razón, están aquí. No somos exactamente amigos, pero pertenecemos al mismo país. Si les pedimos ayuda, probablemente la darán. Con esa fuerza, podríamos tomar esta ciudad de frente. Eso es interesante, así que son una fuerza secreta del reino de Raidos. Pero, ¿no es un poco arriesgado confiar en una fuerza de la que no estamos seguros? Lo sé. Tengo otra fuerza principal preparada. Son ghouls, antiguos aventureros de rango C. No conservan la razón como nosotros, pero su poder de combate es considerable, ya que fueron creados personalmente por nuestro Señor. Jejeje. Eso suena divertido. Aunque, es curioso, ¿no? Tú, siendo un no muerto, aún conservas tu razón. Es un regalo del poder de nuestro Señor y de la Santa Madre. Tanto Demitris como Oural, una vez convertidos en no muertos, se convertirán en sus fieles sirvientes. Jejejeje, no muertos que eran aventureros de rango S, deben ser increíblemente poderosos. Estoy ansioso por verlos. La operación será pasado mañana. Durante la ceremonia de clausura, cuando tanto Ural como Demitris estén presentes. Ese será nuestro momento, ¿entendido? Entonces, ajustaré la dosis de la medicina para los del reino de Sears. Sabes que el reino de Sears aún nos es útil, ¿verdad? Esta vez, solo necesitamos que causen un disturbio. Lo sé. Para su país, el reino de Sears está en una posición estratégica. Si pueden atacar al reino de Grancel desde el norte y el sur, ampliarán considerablemente sus opciones estratégicas. Sería una pena desperdiciarlos aquí. Exacto. Su rey es un títere de sus consejeros. Si esos consejeros lo convencen, incluso se aliará con sus enemigos de toda la vida.
Y no saben que esos consejeros son nuestros agentes. Aunque nuestros esfuerzos en Fijus y Serum fracasaron, si podemos involucrar al reino de Sears, tendremos muchas opciones. Pero, ¿no hay algunos nobles en el reino de Sears que están bastante descontentos? Incluso entre los enviados esta vez, hay algunos que dudan de las órdenes del rey, que es un títere de sus consejeros. Deshacerse de ellos también es tu trabajo. Por supuesto, asegúrate de preparar todo antes de que comience la operación. Hay tantos venenos que quiero probar. ¿Cuál debería usar? No olvides la operación de distracción utilizando a los del reino de Sears. También lo tengo en mente. Pero, Demitris y Oral. ¿Esto va a ser divertido? Jejeje. Díaz. Fran. Díaz se incorporó en la cama y recibió a Fran con una sonrisa. Su rostro parecía sincero, pero ¿lo era realmente? ¿Cómo están tus heridas? Ya están curadas. Eso es bueno. Díaz, el perdedor, se preocupaba por la condición física de Fran, la ganadora. Era una escena al revés, pero en este torneo, donde los perdedores se recuperan completamente gracias a la cuna del tiempo, no era algo extraño. Bueno, las heridas de Fran también se habían curado por completo. El efecto de inhibición de regeneración de la espada maldita de Díaz parecía durar solo unos minutos. La regeneración había comenzado inmediatamente después de que terminó la batalla. Especialmente, fue bueno que la herida en su nariz se curara. En el futuro, podría necesitar una habilidad para contrarrestar ese tipo de efectos que inhiben la curación. Según Apek-san, si aumentaba el nivel de su magia de vida, podría obtener un hechizo que neutralice la inhibición. Tal vez debería aprenderlo. Además, había algo más que me preocupaba. Oye, ¿fue un artefacto o algo lo que te permitió ignorar el Dimension Shift y causar daño? A menos no quieras decirlo. No me importa decírtelo, maestro. Fue el efecto de una de mis habilidades. ¿Una habilidad? No recuerdo que Díaz tuviera una habilidad relacionada con el espacio-tiempo. ¿Por qué no me haces un análisis? Ah, claro. Nombre, Díaz edad, 71 años raza, humano clase, ilusionista nivel, 76/-99. Vida, 239. Mana, 670. Fuerza, 122. Agilidad, 290. Habilidades, sensibilidad en los pies 4, intimidación 4, ocultamiento 7, sigilo 8, desmantelamiento 8, artes marciales 3, técnicas de combate 4, interferencia de percepción 7, detección de análisis 8, dilución 7, ilusionismo 8, detección de puntos débiles 4, etiqueta cortesana 6, detección de presencia 8, bloqueo de presencia 7, magia de ilusión 10, magia de espejismo 6, resistencia a la confusión 4, detección de debilidades 10, explosión instantánea 8, acción silenciosa 3, resistencia a estados alterados 5, técnica de daga 7, arte de daga 7, magia de tierra 3, prestigitación 10, lanzamiento 7, magia de veneno 4, magia de fuego 3, absorción de maná 2, resistencia a la magia 3, percepción de maná 6, resistencia al encantamiento 4, carpintería 4, juego 7, desactivación de trampas 4, detección de trampas 8, creación de trampas 7, control de energía, insensibilidad al dolor, indomable, pensamiento dividido, control de maná, habilidad única, olvido de habilidades 7, habilidades innatas, inducción de pensamiento 8, inducción de mirada 8 títulos, maestro de las ilusiones, trickstar, aquel que superó el muro de los mortales, equipo, daga de colmillo de dragón, traje de escamas de dragón, botas veloces, anillo del ilusionista. Acepté su oferta y analicé a Díaz, pero no vi ninguna habilidad destacada relacionada con el espacio-tiempo. ¿Lo estás ocultando con identificación obstruida? No, no es eso. Es la habilidad, magia ilusionista, magia ilusionista, sí. Al subir el nivel de esta habilidad, se obtienen capacidades relacionadas con el espacio-tiempo, aunque son muy débiles. Cosas como teletransportar objetos de una mano a otra o hacer que partes del cuerpo se vuelvan intangibles. Entonces, ¿la magia ilusionista puede hacer cosas como estas? Parece que no es solo una extensión de los trucos de magia tradicionales, sino una habilidad que utiliza magia para realizar milagros pequeños. Aprovechando esta habilidad, parece que también es posible realizar ataques específicos contra magia espacial y temporal. Mientras yo hablaba con Díaz, Fran permaneció en silencio todo el tiempo, mirando hacia abajo mientras escuchaba nuestra conversación. Luego, cuando la conversación llegó a un punto de pausa, levantó la cabeza decididamente, mirando directamente a los ojos de Díaz antes de hablar. Fran probablemente no se sentía satisfecha. Sin embargo, Díaz,
¿Quién debería haber perdido? Tenía una expresión tranquila. Jeje, claro que no. Me siento sorprendentemente bien, incluso yo estoy asombrado. Ya veo. Con una voz tranquila, Díaz se sentó formalmente sobre la cama, adoptando una expresión solemne. La apuesta la ganaste tú. Ya no buscaré venganza contra Teraclee. Luego, como si estuviera haciendo una reverencia profunda, bajó la cabeza ante Fran. Fran, gracias por derrotarme. Después de mantener la cabeza inclinada durante unos segundos, la levantó nuevamente, mostrando una sonrisa radiante. Luché con todas mis fuerzas para ganar. Y perdí contra ti. Eso era evidente. No había señales de que Fran hubiera ido fácil con Díaz. Tal vez debería sentirme más frustrado, pero, por alguna razón, no siento nada de eso. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ni yo mismo lo entiendo del todo. Tal vez, es una especie de sensación de liberación. Díaz había vivido durante décadas cargando con el rencor hacia el anterior rey bestia y el arrepentimiento de no haber podido proteger a Kiara. Si parte de esa carga se había aligerado, era natural que sintiera algo de liberación. Tal vez fue como quitarse una pesada piedra de encima. En mi memoria, Kiara siempre tenía el ceño fruncido. Siempre estaba luchando, pero ahora, siento que está sonriendo. Con una expresión amable. Diciendo esto, Díaz sonrió suavemente. Bueno, ya deberías irte. La próxima pelea está a punto de comenzar. Será tu próximo oponente, así que necesitas verlo. Entendido. Pero, ¿estás seguro, Díaz? Tú también tienes la pelea por el tercer lugar. Estoy bien. También tengo trabajo como maestro del gremio. Sonriendo, Díaz despidió a Fran. Con la falta de personal actual, probablemente tampoco podía permitirse descansar. Mientras caminaba hacia las gradas, Fran murmuró suavemente. Díaz estaba sonriendo. Eso es. Qué bien. Sí. Ese qué bien probablemente se refiere a muchas cosas. Que Díaz no la odie. Que Díaz haya sido liberado. Que ganaran la apuesta con Díaz. Que Díaz esté sonriendo. Para mí, es que no haya terminado en un mal resultado para Fran. Vamos, apresurémonos a las gradas. No podemos perdernos el próximo combate bajo ninguna circunstancia. Ojalá haya asientos disponibles. Hiltoria vs Nictart. Si no fuera por Fran y Díaz, este sería un combate digno de una final. Cuando aparecemos en las gradas, las miradas de los presentes se clavan en nosotros. No es hostilidad, sino más bien curiosidad. Después de todo, Fran derrotó a Díaz, el maestro del gremio de aventureros de esta ciudad. Ahora mismo, Fran es prácticamente la persona del momento. Parece que todos están demasiado ocupados midiéndose entre sí como para acercarse a hablar. Probablemente saben que tendrán que ver los combates de sus oponentes más adelante. Los espectadores también son expertos, ya que vienen a este torneo año tras año. En medio de todo esto, una valiente alza la voz. Onesama, por aquí. Caitlin. Sorprendentemente, Caitlin había reservado un asiento en la primera fila para Fran. Hizo que su sirviente se levantara y cediera el asiento. Aceptamos el ofrecimiento con gratitud. No tiene sentido ser modesto cuando no hay otra forma de conseguir un buen asiento. El combate aún no ha comenzado. La reparación del escenario que destrozamos tomó más tiempo del esperado. En este momento, Hiltoria acaba de aparecer en el Coliseo. Justo a tiempo, está a punto de comenzar. Justo después de que Fran se sentara apresuradamente, la voz del comentarista resonó en el lugar. La legítima sucesora del estilo de Mitris, Hiltoria, ¿ha llegado? Es evidente que aún no ha mostrado todo su poder. Podremos ver las técnicas secretas del estilo de Mitris en este combate. Como dijo el comentarista, Hiltoria no ha usado casi ninguna técnica del estilo de Mitris en los combates anteriores. Solo ha usado la liberación de energía mágica, pero eso es todo. Sin embargo, sería imposible que siguiera ocultando sus cartas en este combate. Estoy ansioso por ver qué técnicas nos mostrará. Como siempre, su mirada está fija en nosotros. Nos está mirando fijamente. Incluso la intensa mirada de una aventurera de rango es una recompensa para Fran. La mira de vuelta con una expresión emocionada. Dicho esto, no está decidido que su próximo oponente sea Hiltoria. Me da un poco de celos que me mires a otra persona antes de nuestro momento especial juntos. Nictart apareció. Como siempre, sus palabras son empalagosas, pero de alguna manera no resultan desagradables. ¿Cómo es posible con esa cabeza de mantis? La aguda mirada de Hiltoria se dirige hacia Nictart. Por muy fuerte que sea Hiltoria, no será fácil derrotar a Nictart. De hecho, una sorpresa es totalmente posible. Odio a los hombres presumidos y a los insectos. Mis disculpas. Pero estoy muy interesado en ti.
Quiero ver cuán fuerte es la sucesora más poderosa. Puedo notar que su interés se ha desplazado hacia Niktart. Probablemente, al tenerlo frente a ella, ha sentido su fuerza de nuevo. Niktart emana la misma atmósfera tensa que en su combate contra Felmus. Aquí está, Niktart, la espada relámpago, también ha llegado, seguirá siendo tan hábil con la espada como cuando derrotó a un exaventurero de rango A. Parece que Niktart ha ganado el apodo de espada relámpago. Es comprensible, dado su desempeño. Sin embargo, hay algo más que me llama la atención. La armadura de Niktart es diferente. Ya no lleva la armadura que usaba en los combates anteriores. En su enfrentamiento contra Felmus, llevaba una armadura ligera de oricalco con el emblema de su grupo de mercenarios grabado, pero ahora lleva una armadura de adamantita con pocos adornos. La armadura anterior era claramente superior en términos de rendimiento, pero quizás se rompió. La cuna del tiempo solo revierte el tiempo de los combatientes caídos, no el de los ganadores. Por eso, es posible que el equipo de los ganadores se dañe y no puedan usarlo en el siguiente combate. El año pasado, Amanda rompió su látigo mágico, que estaba hecho con bigote del dragón celestial, durante su combate contra Fran, y después tuvo que usar un látigo de reemplazo. Pronto dejarás de hablar de lo divertido que será. Jejeje. Eso suena emocionante. Hiltoria y Niktart adoptan sus posturas incluso antes de que comience el combate. Ambos han entendido que están frente a un oponente que requiere toda su atención. Hiltoria extiende ligeramente su puño izquierdo y mantiene su brazo derecho pegado al cuerpo, como un boxeador. Niktart desenvaina sus dos espadas y cruza ligeramente las puntas frente a él. Es una postura poco común, pero debe tener algo en mente. Tal vez está mostrando una apertura a propósito para jugar con la mente de su oponente. Mientras los dos despiden chispas incluso antes de que comience el combate, en las gradas, Fran y Jet se miran fijamente. Fran aprieta el puño y declara, Guild ganará. Ella bref. Por su parte, Jet repite la pose de mantis que mostró antes, doblando la muñeca. Es la segunda ronda de predicciones entre Fran, quien falló en el combate anterior, y Jet, quien insistió en que Niktart ganaría. Fran apuesta por Hiltoria. Jet, una vez más, predice la victoria de Niktart. Bueno, ¿quién ganará esta vez? El ambiente en el escenario y en las gradas ha alcanzado su punto máximo. No arruinemos este momento y comencemos. Segunda semifinal, comienza. En el instante en que se da la señal para comenzar el combate, un sonido ensordecedor resuena en el coliseo. Ambos combatientes lanzaron un ataque al mismo tiempo, y sus armas chocaron en el centro del escenario. La onda de choque hace que sus flequillos y ropa se agiten. ¡Qué fuerza tan impresionante! Tú también. Se podía ver cómo los nudillos de Hiltoria y las espadas gemelas de Niktart se enfrentaban, empujándose mutuamente en un intento por dominar. Al principio parecía una prueba de fuerza equilibrada, pero rápidamente ese equilibrio comenzó a desmoronarse. Hiltoria empezó a empujar a Niktart. Hiltoria era más pequeña y sus estadísticas estaban muy por debajo de las de Niktart. Esto se debía en parte a la diferencia racial, algo inevitable. Sin embargo, en términos de habilidades, Hiltoria tenía una ventaja abrumadora. Poseía el nivel avanzado de fuerza brutal, una habilidad superior a gran fuerza, y además aumentaba su poder físico al envolverse en energía espiritual. Tras un breve forcejeo, ambos tomaron distancia simultáneamente. En fuerza bruta parece que te supero. Vaya, hablas como si no te importara. Aunque claro, ¿quién puede leer las expresiones de un insecto? Es un poco frustrante, sí. Pero la victoria no siempre se decide por la fuerza, ¿sabes? Por ejemplo, la velocidad. En ese instante, la figura de Niktart desapareció. Incluso para nosotros, si bajáramos la guardia, podríamos perderlo de vista. Su velocidad parecía teletransportación. Sin embargo, Hiltoria claramente podía seguirle el rastro. Bien hecho. No esperaba que bloquearas mi ataque directamente con tus puños. Tú también eres rápido. Pero no tanto como pensaba. Niktart, capaz de alcanzar velocidades increíbles en un instante, y Hiltoria, capaz de anticipar y bloquear sus ataques, ambos eran asombrosos. Incluso Fran estaba tan emocionada que olvidó el pincho que sostenía en la mano. Se inclinó hacia adelante, completamente absorta observando la pelea. De nuevo, ambos son extremadamente fuertes. La semifinal entre Hiltoria y Niktart, que había comenzado con una prueba de fuerza, rápidamente evolucionó hacia una batalla de alta velocidad centrada en movimientos ágiles. ¡Qué ingenua! Eso debería decirte yo a ti. Niktart se movía a tal velocidad que incluso el público general no podía entender qué estaba ocurriendo. Además, su agilidad le permitía cambiar de dirección sin problemas. Desde distancias imposibles cerraba la brecha en un instante, lanzaba un golpe y luego se retiraba rápidamente. Un momento parecía estar frente a Hiltoria,
y al siguiente atacaba desde su espalda. Desde todas las direcciones del escenario, continuaba lanzando ataques contra Iltoria. Sin embargo, Iltoria tampoco estaba recibiendo golpes indefensamente. Aunque ligeramente más lenta que Niktart, también se movía a velocidades sobrehumanas mientras usaba técnicas defensivas del estilo de Mitris para desviar los ataques sin problemas. Además, de vez en cuando contraatacaba, infligiendo daño a Niktart. Cada vez que el aparentemente ligero puño de Iltoria conectaba, se escuchaba un fuerte sonido metálico. Aunque Iltoria recibía muchos más impactos, el daño por cada golpe era mayor para Niktart debido al efecto penetrante de su técnica. En términos generales, el nivel de agotamiento de ambos parecía similar. Sin embargo, en términos de resistencia física, Niktart, siendo un semi-insecto, tenía la ventaja. Si seguían así, poco a poco Iltoria quedaría en desventaja. No había forma de que Iltoria no fuera consciente de eso. De repente, el estilo de combate de Iltoria cambió. Abandonó su postura defensiva estable y se lanzó al ataque. Decidió aceptar golpes para asegurar un impacto. Parece que Niktart llegó a la misma conclusión. Apuntó al torso y rostro desprotegidos de Iltoria mientras ella cargaba hacia él, extendiendo sus espadas gemelas. Pero las espadas nunca tocaron a Iltoria. ¿Qué? Las espadas gemelas repentinamente cambiaron de trayectoria como si hubieran sido desviadas por algo invisible, pasando junto al cuerpo de Iltoria. La perturbación en el flujo de fuerza provocó un pequeño desequilibrio en Niktart, quien tropezó ligeramente hacia adelante. Iltoria no iba a desperdiciar esa oportunidad. ¡Ah! Con un grito audible incluso desde donde estábamos, llevó ambos brazos hacia atrás adoptando una postura de ataque. Niktart, que instantáneamente cambió de mentalidad para defenderse y tratar de esquivar, descubrió que por alguna razón no podía retroceder. ¡Maldición! Los brazos de Niktart parecían sujetos por algo invisible, inmovilizados en el aire. ¿Es ahí? ¿Sería? Y, un momento después, el cuerpo de Niktart fue golpeado repetidamente por los puños de Iltoria, haciendo que se elevara ligeramente en el aire. Del cráneo de mantis de Niktart emanó un chirrido agudo, como si los dientes de su mandíbula estuvieran frotándose entre sí. Entre los espectadores, los aventureros comenzaron a murmurar sobre el extraño comportamiento de Niktart. Pero nosotros ya sabíamos lo que había ocurrido. Es la misma técnica que Culber usó el año pasado. Si no me equivoco, se llama técnica marcial de Mitris, Asiura. Esa técnica fue realmente poderosa. Además, la ejecución de Iltoria es perfecta. Ni antes ni después de usarla deja rastros visibles. La técnica creaba 4 brazos de magia para aumentar el número de ataques y, al parecer, también mejoraba las habilidades físicas. Probablemente usó 2 de esos brazos mágicos para bloquear las espadas gemelas y los otros 2 para sujetar los brazos de Niktart, impidiéndole escapar. En el caso de Culber, los brazos mágicos eran visibles, pero los de Iltoria eran casi completamente transparentes, haciéndolos extremadamente difíciles de detectar a simple vista. A diferencia de Culber, que necesitaba tiempo para preparar la técnica, Iltoria la activó casi instantáneamente. Además, el flujo de magia era indetectable hasta el momento de su uso. Como resultado, incluso aquellos con habilidades avanzadas de detección de magia, como yo o Niktart, solo pudimos darnos cuenta una vez que la técnica ya estaba en funcionamiento. Con suficiente concentración, probablemente se podría detectar algún indicio previo, pero hacerlo durante una batalla tan intensa sería extremadamente difícil. Esta técnica es peligrosa. Hay que tener cuidado. Bueno, ¿cómo responderá Niktart? Si fuéramos nosotros, probablemente optaríamos por teletransportarnos. Observé con curiosidad cómo Niktart manejaba la situación, y para mi sorpresa, simplemente soltó sus espadas gemelas. A pesar de recibir varios golpes adicionales mientras concentraba magia en sus brazos, utilizó pura fuerza bruta para liberarse del agarre de la Asiura. Incluso los brazos mágicos creados por una experta como Iltoria no podían competir con la fuerza abrumadora de Niktart. Mientras escupía un líquido azul verdoso por la boca, Niktart se apartó rápidamente. Tal vez porque forzó su cuerpo a moverse a velocidad divina, su interior estaba sintiendo la presión. Frenó desgarrando el suelo y se detuvo justo en el borde del escenario. Iltoria no lo persiguió. A pesar de estar herido, alcanzar a Niktart mientras tenía activado Idaten era difícil. Si él decidía centrarse en la evasión a esa velocidad, se convertiría en un oponente extremadamente molesto. Bueno, en ese lapso, también pude notar cómo Iltoria estaba reuniendo su energía en silencio, preparándose para su siguiente técnica. Hace un momento, sentí algo extraño. ¿Acaso el interior de tu cuerpo también es diferente al de un humano normal? ¿Quién sabe? Tal vez. Ya veo. Otra razón por la que no lo persiguió fue porque sintió la normalidad en el cuerpo de Niktart. En algún momento había activado su transformación en insecto, alterando su físico. Ese líquido azul verdoso debía ser resultado de eso. Antes,
su sangre era roja. Como resultado, los ataques de Itoria, que deberían haber impactado en los puntos vitales de un humano, no tuvieron el efecto esperado. Bueno, no importa. Si lo destruyo todo, dará igual. Itoria extendió su mano al frente. Sus nudillos de combate se transformaron, acoplándose al dorso de su mano. Con los dedos ahora libres, los abrió, puño del vacío. Los cerró con fuerza. En ese instante, Niktart saltó hacia un lado. Al parecer, Itoria había lanzado algún tipo de ataque, y él lo esquivó en el último momento. Eso fue un ataque de Hilt. Su energía mágica se sintió rara. Debe ser alguna aplicación del estilo Asura. Probablemente creó por un instante una mano de energía a distancia y atacó con ella. Por el nombre, puño del vacío, es probable que se trate de un ataque que aplasta al enemigo con una mano mágica. No solo inflige daño por la fuerza del agarre, sino que también restringe los movimientos del oponente. El título de inquebrantable que ostenta Demitris, el maestro de Itoria, podría provenir de técnicas como esta. Si pudiera lanzar el puño del vacío en rápida sucesión, sería capaz de eliminar a sus enemigos sin moverse del lugar. De hecho, sobre el escenario, Itoria ya estaba usando ambas manos para lanzar repetidamente el puño del vacío. Niktart lo enfrentaba. Esquivaba y, al mismo tiempo, contrarrestaba con sus propios puños. Lo impresionante de Niktart era su capacidad para anticipar todos los ataques del puño del vacío. Incluso para mí o para Fran, detectar el flujo de energía mágica requeriría una gran concentración. Poder percibir todo esto en pleno combate requiere una sensibilidad asombrosa. ¿Acaso su transformación en insecto también fortalecía su percepción? Podría ser. Vaya, lo haces bastante bien. Tú también, si puedes esquivar esto. El enfrentamiento había dado un giro total. Al inicio, Niktart atacaba sin cesar, pero ahora Itoria desataba una ofensiva feroz. Sin embargo, no parecía que esto fuera a terminar todavía. ¿Quién será el próximo en tomar la iniciativa? La energía mágica se está acumulando en los brazos de Niktart. Poder manipular su energía a ese nivel mientras esquivaba ataques invisibles era impresionante. Con un grito, los brazos de Niktart comenzaron a transformarse en menos de 5 segundos. Se convirtieron en guadañas. Desde los codos hasta la punta de sus extremidades, ahora tenía enormes hojas similares a las de una mantis. Si las dejaba colgar, tocarían el suelo con facilidad. Además, su aspecto era aún más temible que el de una mantis real. Estaban cubiertas de gruesas y cortas espinas, y el filo era tan afilado que parecía formado por múltiples cuchillas unidas en serie. Su caparazón verde reflejaba la luz del sol con un brillo metálico, lo que sugería su dureza extrema. Así que su transformación en insecto no solo afectaba su interior. Al envolver sus guadañas con energía mágica, Niktart las blandió en una rápida sucesión. A simple vista parecía que estaba atacando al azar, pero no era así. Estaba detectando los ataques del puño del vacío y contrarrestándolos antes de que lo alcanzaran. Además, sus movimientos también se convertían en ataques. Desde sus brazos, lanzaba cuchillas de energía mágica contra Itoria. Itoria no tuvo más remedio que moverse para esquivar. Dio pequeños pasos rápidos para evitar las cuchillas de Niktart, pero no dejó de lanzar el puño del vacío. Ambos continuaban su enfrentamiento a distancia mientras se movían a gran velocidad. Para un espectador, parecía que solo Niktart estaba atacando, ya que el puño del vacío era invisible. Pero aquellos que podían percibir la batalla en detalle entendían la intensidad del intercambio. El impacto del puño del vacío hizo que el cuerpo de Niktart se inclinara por un momento, mientras que varias hebras del cabello de Itoria fueron cortadas por las cuchillas de energía. Un solo segundo de retraso en la evasión y habrían sufrido heridas graves. Después de varios segundos de intercambiar ataques de largo alcance, ambos detuvieron su ofensiva al mismo tiempo. Ambos comprendieron que seguir con ataques menores no resolvería nada. Desde lados opuestos del escenario, se miraron fijamente. Tras un instante de silencio, una explosión de vítores estalló entre el público. Impresionante, demasiado rápido, no pudimos seguir todos los movimientos, pero está claro que el intercambio de ataques fue brutal. Al principio, parecía que Itoria, la sucesora del estilo de Mitris y aventurera de rango A, tenía la ventaja. Pero el antiguo líder de la compañía de mercenarios, el espada relámpago Niktart, no se queda atrás. Tras el grito del comentarista, Niktart murmuró: «Fiu. Aunque ya no soy su líder». «Oh, ¿te despidieron?» Digamos que fue decisión propia. En realidad, quería renunciar antes de participar en este torneo, pero todos se opusieron. Aún así, insistí y dejé el cargo a la fuerza. Ayer, finalmente recibí la confirmación de que todos aceptaron mi retiro, así que ahora soy oficialmente un mercenario independiente. Su voz se perdió entre los vítores del público.
Solo yo fui capaz de escucharla. ¿Ya no es el líder? Parece que Nictart renunció a su puesto como líder de los mercenarios. ¿Por qué? No lo sé. Hiltoria parecía tener la misma duda, ya que volvió a preguntar a Nictart. ¿Por qué? No creo que sea necesario retirarse para participar en el torneo. Bueno, ya tengo una edad. Es hora de dejar paso a las nuevas generaciones. Esa es una buena mentalidad. Hiltoria, quien está siendo entrenado por Demitris como su sucesor, parece tener algo en mente al escuchar las palabras de Nictart. Con una expresión ligeramente angustiada, murmura. A simple vista, parece que están teniendo una conversación casual, pero obviamente no es solo eso. Ambos están acumulando poder mientras buscan una apertura en el otro. No quiero usar esto porque se volverá un poco salvaje, pero no tengo otra opción. El primero en moverse fue Nictart. Unos segundos después de su murmullo, su espalda se hinchó grotescamente. Luego, algo grande rompió su ropa y emergió. Era un par de alas. Un par de alas verdes y otro par de alas transparentes y hermosas. Eran alas de insecto, muy similares a las de una mantis religiosa. Al igual que la armadura de oricalco que tenía antes, parece que su espalda está diseñada para no obstaculizar estas alas. Además, se podía ver que su torso, visible a través de las grietas de su armadura y cuello, estaba cubierto por un caparazón verde. Su parte inferior también se hinchó enormemente, haciendo que sus pantalones, que deberían ser holgados, quedaran apretados. Aunque mantenía una forma humana, su fuerza muscular debía haber aumentado considerablemente, pero la mayor diferencia era su aura. No solo era más intimidante. Junto con el instinto asesino que emanaba de su cuerpo, había una clara sensación de hambre, como si estuviera frente a una presa. Era como una bestia feroz que se relamía, envuelta en una aura violenta. ¿Y dos? ¡Saa! Hiltoria mostró una expresión de sorpresa por un momento ante el rugido bestial de Nictart. Probablemente estaba desconcertado por la brecha entre el caballero que era Nictart y la bestia en la que se había convertido. El público también contuvo la respiración ante su transformación. Justo después de que el silencio envolvió el coliseo, Hiltoria fue arrojado contra la barrera. Nictart se había acercado a Hiltoria en un instante y la atacó con sus guadañas. Su velocidad de movimiento era tan increíble que la palabra «rápido» no era suficiente. Para cuando los espectadores se dieron cuenta, ya se había movido de un extremo del escenario al otro. La velocidad de Nictart, completamente transformado en insecto, había alcanzado un nivel que ni siquiera Fran o yo podíamos seguir. Fran, su velocidad es imposible de rastrear. Ten cuidado. El brazo izquierdo de Hiltoria voló por el aire. Parecía que había sido atacado sin poder defenderse, pero no era así. Con el ataque de Nictart, debería haber sido capaz de cortar a su oponente en dos de un solo golpe. El hecho de que solo perdiera un brazo significaba que había reaccionado, aunque fuera mínimamente. Sin embargo, sin mostrar sorpresa, Nictart se movió de nuevo. Apareció frente a Hiltoria como si se hubiera teletransportado y extendió ambas manos. Hiltoria no se movió. ¿Sería el final esta vez? No, Hiltoria no había dejado de reaccionar. Quizí 2. Nictart saltó hacia atrás sin previo aviso. Sorprendentemente, Hiltoria había contraatacado con ki, igualando la velocidad de Nictart, que parecía provenir de otra dimensión. Probablemente había anticipado los movimientos de Nictart, pero no pudo neutralizar por completo el ataque de Nictart. Las puntas de las guadañas habían cortado el hombro de Hiltoria, y mucha sangre brotaba. Por su parte, Nictart se levantó de un salto usando el impulso de sus alas. Jiji. Rugió con furia y miró fijamente a Hiltoria con sus ojos compuestos. En el pecho de Nictart había un agujero profundo. La armadura de adamantita había sido perforada, y el caparazón debajo estaba hundido. Pero no parecía importarle. Los insectos no sienten dolor. Entonces, solo tengo que aplastarte hasta que dejes de moverte. Hiltoria había perdido un brazo y sangraba profusamente. Aún así, no mostraba signos de debilidad. De hecho, incluso sonreía con audacia. No dudaba de su victoria. Creía que si daba todo lo que tenía, podría ganar. Se podía sentir como el poder mágico se acumulaba rápidamente dentro de Hiltoria. Los magos en las gradas gritaban asombrados por la magnitud de su poder. Técnica secreta del estilo de Mitris, cielo. Un inmenso ki envolvió todo el cuerpo de Hiltoria. Era como si hubiera creado una armadura materializada al comprimir el ki. ¿Era una habilidad defensiva? No, no lo era. Hit 2. Sorprendentemente, Hiltoria se movió a una velocidad cercana a la de Nictart. Ni siquiera nosotros podíamos ver todo. Pero podíamos sentirlo. Fran, su técnica multiplica todas sus habilidades físicas.
No subestime su poder. La técnica secreta del estilo de Mitris parecía multiplicar todas las habilidades físicas varias veces. La velocidad de Niktart era, sinceramente, de un nivel que ni siquiera nosotros podíamos comprender. Superaba la velocidad de Fran cuando usaba Senkajin Rai. Con sus alas, podía detenerse y acelerar rápidamente, además de volar a alta velocidad. Si estuviéramos en ese lugar sin ninguna preparación, probablemente ya habríamos perdido. No, es más probable que hubiéramos caído en el primer ataque. Aún así, Hiltoria no se quedaba atrás en movimientos. Su velocidad en línea recta era un poco inferior, pero su velocidad de giro y agilidad eran anormales. No sé cómo lo hacía, pero respondía perfectamente a los movimientos engañosos de Niktart, quien usaba sus alas para moverse de manera impredecible. Incluso usaba cambios de ritmo y fintas que superaban a los de Niktart. El intercambio de ataques entre ambos intensificó. Las sombras volaban por el interior de la barrera, apareciendo ocasionalmente antes de moverse de nuevo a velocidades imposibles de seguir. A pesar de haber perdido un brazo, Hiltoria no estaba en desventaja en número de ataques. No solo usaba sus puños, sino que sus patadas también eran increíblemente afiladas. Los impactos de sus ataques resonaban, destruyendo el escenario. El combate entre estos dos seres sobrehumanos continuó durante casi 2 minutos. Pero de repente, llegó el final. Fue Hiltoria quien llegó al límite primero. La armadura de ki que cubría su cuerpo desapareció, y cayó de espaldas al suelo. Parecía que se había roto la pierna. El estrés de los continuos movimientos de alta velocidad y las patadas que había estado usando de manera forzada habían sido demasiado para sus piernas. No parecía que pudiera levantarse de inmediato. Por su parte, Niktart también parecía bastante agotado. Sus alas estaban destrozadas, incapaces de soportar su propia velocidad. Tal vez en 10 segundos más, él habría sido el primero en quedarse inmóvil. Al moverse frente a Hiltoria, Niktart levantó sus guadañas gemelas. En ese momento, parecía estar envuelto en una atmósfera tranquila similar a la del antiguo Niktart. Aunque aparentaba haber perdido la razón, básicamente seguía siendo Niktart. El brazo de Niktart se descargó, pero la cabeza de Hiltoria no salió volando, sus palmas detuvieron las mortales guadañas. Con sus manos, había bloqueado firmemente el ataque. ¿Por qué? Tanto Fran como Jet estaban sorprendidos. Probablemente porque el brazo de Hiltoria había regenerado instantáneamente. Este era el efecto del pendiente de regeneración que Hiltoria llevaba equipado. La habilidad era simple, podía recuperar una extremidad amputada junto con otros daños una sola vez. Sin embargo, era de un solo uso y después de usarlo, la persona sufría un intenso dolor durante varios minutos. Hiltoria lo había estado guardando. Al dejar que su brazo izquierdo permaneciera cortado, hizo que Fran, Jet e incluso Niktart pensaran que no tenía forma de regenerarse, y ahora, usando sus brazos recién regenerados, bloqueó el ataque con todas sus fuerzas. Hiltoria empuñó aún más las hojas que ya estaban clavadas profundamente en sus palmas, asegurando su agarre. Niktart intentó retirar las guadañas, pero no pudo escapar. Aunque la sangre fluía abundantemente, Hiltoria logró inmovilizar al oponente según lo planeado, mostrando una sonrisa feroz. Cara R, Garuda, giro explosivo. Frente a nosotros, sorprendidos, Hiltoria se levantó abruptamente desde una posición completamente recostada, adoptando una postura erguida en un instante gracias a un movimiento anormal similar al de un Keitan. Probablemente utilizó la técnica llamada Cara R, liberando magia desde su espalda para aprovechar el impulso. Yasa. Sin perder ese impulso, Hiltoria estrelló su cabeza contra la de Niktart con todas sus fuerzas. Una cabeza humana contra una cabeza de mantis. A primera vista, parecía que Hiltoria estaba en desventaja. Sin embargo, su cabeza estaba envuelta en una cantidad masiva de energía espiritual, con una densidad sorprendente. ¿Era este el efecto de la técnica llamada Yasa que gritó justo antes? O tal vez otra habilidad. Goya. Un sonido sordo resonó. La frente de Hiltoria fue profundamente cortada, derramando sangre roja por doquier, y la cabeza de Niktart estalló como una sandía inmadura golpeada con un palo, esparciendo fragmentos verdes y líquidos mientras se desintegraba por completo. La decisión ha sido tomada. Qué giro inesperado justo cuando parecía que el combate había terminado. Esto es increíble. Pero parece que Hiltoria también ha caído. Equipo médico, rápido. Varios sanadores corrieron hacia Hiltoria, quien yacía inmóvil, perdiendo una cantidad alarmante de sangre por la cabeza. Fue una victoria extremadamente ajustada. Ambos son fuertes. Era evidente que ambos combatientes eran de un nivel superior. Para vencerlos, tendríamos que darlo todo. A pesar de eso, Fran no mostraba ni un ápice de miedo. Te ves emocionada. Quiero enfrentarme a Hilt. Será divertido.
Jet parecía un poco decepcionado por la derrota de Nictart. No era lo que esperaba. Sin embargo, Fran estaba pensando en algo más. Si el líder renuncia, Eriante y los demás estarán tristes. Probablemente sí. Dijo algo sobre irse a la fuerza aunque intentaron retenerlo. Quiero hablar con ellos. No sé si será posible ahora. Si están en condiciones de hablar, está bien, pero, para empezar, tampoco éramos tan cercanos como para visitarlos. Deberíamos ir primero a la enfermería, ¿no? Después de esa manera de morir, probablemente no sea el mejor momento para hablar. Aunque había revivido, esa muerte debió ser bastante impactante. Normalmente, no sería capaz de levantarse y hablar con calma después de algo así. Sin embargo, justo antes de entrar a la enfermería, nos encontramos de frente con Nictart, que acababa de salir por la puerta. Nictart, ¿ya estás bien? Franz ama, ¿acaso vienes por mí? Gracias, pero ya estoy bien. La voz de Nictart sonaba realmente tranquila y controlada. A pesar de haber tenido la cabeza explotada, no parecía estar demasiado afectado. Quizás esto era resultado de la experiencia. O simplemente su naturaleza calmada. En este estado, parecía que podríamos preguntarle sobre lo que nos intrigaba. Nictart, ¿qué ocurre? Dejaste de ser el líder. ¿Escuchaste eso? Para ser exactos, yo fui quien escuchó. Parece que era cierto. La voz de Nictart se entristeció un poco, pero rápidamente respondió con un tono alegre. Jeje. Bueno, llegó el momento de ceder el puesto a la siguiente generación. Tal vez debido a mi edad, últimamente me he vuelto más lento. Nictart ofreció una excusa plausible, pero todo era mentira. Había otras razones detrás, de verdad. Sí, es verdad, probablemente había muchas circunstancias involucradas, y razones que no quería compartir fácilmente. Aunque nos intrigaba, Fran no estaba lo suficientemente cerca de Nictart como para presionarlo por respuestas. Además, lo que realmente preocupaba a Fran no era tanto Nictart, sino Eriante y los otros miembros del grupo con quienes compartimos momentos en la capital. Al final, solo pudimos tener una conversación superficial. Sin embargo, justo antes de irse, Nictart recordó algo y nos dejó unas palabras de ánimo. El día después de mañana habrá muchas cosas difíciles, pero buena suerte. Lo mismo para ti. Sí, por supuesto. Nos vemos. Esas muchas cosas probablemente se referían a las batallas intensas que se avecinaban. O tal vez sabía sobre los sentimientos de Victoria hacia Colbert y las diversas conexiones entre ellos. De cualquier manera, sus últimas palabras de ánimo fueron sinceras. Al día siguiente, mañana es la final, pero aún así, nos encontrábamos fuera de la ciudad. Fran, ¿estás segura de esto? Ya estoy bien. Lo normal sería que descansara para prepararse para el combate. Después de todo, no es posible recuperarse en tan solo unos días tras haber usado magia de atributo divino en una batalla tan intensa. Sin embargo, Fran insistió en salir. Quería afinar su instinto de combate antes de enfrentarse a Victoria y, además, confirmar su nuevo poder. Había 2 puntos en particular que queríamos verificar. El primero era su recién mejorada habilidad de manipulación corporal. Manipulación corporal es una habilidad avanzada que integra diversas técnicas de fortalecimiento físico y permite mejorar todos los atributos. Por el momento, la única manera de enfrentarnos a Victoria en su estado de Mitris Rayo, técnica suprema celestial, parecía ser usando la liberación del potencial. Su velocidad no solo estaba fuera de nuestro alcance, sino que era casi imposible de seguir con la vista. Por ello, decidimos subir de nivel la habilidad manipulación corporal. Sin embargo, elevarla al máximo de inmediato no serviría de nada si Fran no podía controlarla. Así que optamos por subirla 2 niveles primero y evaluar el resultado. El segundo punto que queríamos probar era mi bendición. Durante la batalla contra Sibila, había aprendido a usar el poder de la bendición divina. En ese momento, solo pude extraer el poder de la bendición del dios del caos, y ni siquiera lo hice de manera perfecta. Ni siquiera había intentado usar la bendición del dios del conocimiento. Si lograba dominar mejor estas bendiciones, podríamos aumentar un poco nuestra fuerza de combate. También cabía la posibilidad de que hubiera una mejor manera de aprovechar la bendición del dios de las espadas. Para probar estas teorías, nos dirigimos a exterminar no muertos en las afueras de la ciudad. Eran oponentes perfectos para realizar pruebas de combate. Jet, ¿encontraste algo? Cuando se trata de encontrar no muertos, en especial zombies, la nariz de Jet no tiene rival. Incluso si están fuera de nuestro rango de detección, los encuentra en un instante. Siguiendo su guía, avanzamos por el bosque y, en poco tiempo, dimos con nuestro objetivo. Ahí están, son solo unos pocos. Perfecto. Voy primero, ¿está bien? De acuerdo. Pero no te cedas.
Fran empezó a probar su habilidad de manipulación corporal contra los monstruos, pero las cosas no salieron como esperábamos. Los enemigos eran demasiado débiles y los aniquilaba al instante. No servían en absoluto como oponentes de práctica. Si bien su velocidad había aumentado, no podíamos confirmar mejoras en su fuerza o en su visión cinética. Para Fran, esto era casi igual que cortar un espantapájaros. No había mucho que pudiéramos hacer al respecto. Quiero algo más fuerte, HMM. No quiero que sea demasiado peligroso, pero esto tampoco tiene sentido. Jet, ¿puedes encontrar un oponente más fuerte? Jet ladró con determinación, como diciendo, déjamelo a mí. Luego cerró los ojos para concentrarse, alzó la nariz hacia el cielo y comenzó a olfatear. Tras unos 10 segundos, abrió los ojos de golpe. Se giró hacia el norte y aulló con confianza. Al parecer, había detectado algo poderoso. Jet, eres increíble, bien hecho. Guíanos. Empezamos a correr, pero el lugar estaba más lejos de lo que imaginábamos. Incluso a la velocidad de Jet, tardamos unos 5 minutos en llegar. Cruzamos una pequeña montaña en el proceso. ¿Cómo pudo detectar a un enemigo desde tan lejos? ¿En serio estaba tan lejos? Espera, es esto. Finalmente, pude percibir la presencia del enemigo. Emanaba una energía increíblemente siniestra. Está al otro lado de la montaña. Avancemos con cuidado. ¿No será demasiado fuerte para una simple prueba de combate? Al menos, parecía ser de rango C. Bueno, si la situación se complica, siempre podemos escapar con teletransportación. Sería un problema desgastarnos demasiado antes de la final. Veamos qué tipo de criatura es. Nos movimos entre los árboles, ocultando nuestra presencia. Minutos después, alcanzamos la cresta de la montaña y, desde ahí, pudimos ver al no muerto con nuestros propios ojos. En un claro del valle, una multitud de no muertos se congregaba. El que está en el centro, es bastante fuerte. Parecía el líder del grupo. Su aspecto era similar al de una momia arrugada, y vestía una túnica de hechicero. Se encontraba en medio del grupo, realizando un ritual espeluznante. Frente a él, sobre un altar, yacía un hombre regordete. No quedaban dudas de que estaba muerto, su cabeza había sido cercenada y colocada sobre su propio abdomen. La sangre ya no fluía de la herida, lo que indicaba que llevaba un buen tiempo muerto. El líder alzó su báculo y absorbió la energía del desafortunado sacrificio. Entonces, una aura oscura se extendió desde su báculo, fluyendo hacia los otros no muertos. Estos no muertos no se movían en absoluto, pero la energía que emanaban iba en aumento. No podemos dejarlo así, ¿verdad? Los no muertos se están fortaleciendo. Lo imaginé, seguramente estaba usando sacrificios para potenciar a sus subordinados. Quizás él era la causa del reciente aumento en la actividad de los no muertos. Dejarlo libre no era una opción. Vamos a atacarlo por sorpresa. Fran, ataca al jefe. Jet, encárgate de los no muertos alrededor. Después de planificar brevemente la estrategia, comenzamos a actuar. Al acercarnos de un salto usando teletransportación, Fran atacó al no muerto jefe. Jet también lanzó un ataque sorpresa usando sombras y destrozó la cabeza de uno de ellos. Ahora que estábamos tan cerca, podíamos ver la verdadera naturaleza del enemigo. Según la identificación, era un momia rey. Como su nombre lo indica, parece tener la habilidad de crear y fortalecer subordinados. Aún así, su capacidad de combate individual no es tan baja como para considerarlo débil. El ataque de Fran, que había tomado la espalda del momia rey usando teletransportación, impactó directamente. Sin embargo, el momia rey seguía allí, intacto. Aventureros, no dejaré que nadie que nos haya visto viva para contarlo. Es el efecto de su habilidad. El momia rey posee una habilidad llamada escudo de espíritus. Esta habilidad, similar a una técnica de escudo, transfiere el daño recibido a los espíritus bajo su control que él mismo ha creado. Es una habilidad de activación constante, lo que significa que se activa incluso si el usuario no está alerta. Sin embargo, eso también es una debilidad. Si recibe múltiples ataques, el daño seguirá siendo transferido a los no muertos bajo su control, sin importar su voluntad. Mátenlos. Bajo las órdenes del momia rey, los no muertos comenzaron a moverse. Estos tipos también son bastante fuertes, probablemente con un nivel de amenaza son no muertos del tipo ghoul. Sus razas son Alto Ghoul Soldado y Alto Ghoul Mago. Probablemente fueron aventureros mucho más fuertes en vida. No, incluso con su habilidad, contaminación, uno solo de ellos sería bastante peligroso.
No sería extraño que tuvieran un nivel de amenaza de estabilidad. Esparce un veneno altamente tóxico que no pierde su efecto con el tiempo, contaminando a los seres vivos y los alimentos. Se dice que los ghouls de alto nivel pueden contaminar un área de más de 20 metros de radio, y que un ghoul caminando podría destruir una aldea entera. Aunque nosotros somos resistentes al veneno, dejar escapar a estos tipos sería peligroso. Fran atacó nuevamente al momia rey, pero no pareció haber transferencia de daño a los ghouls. Probablemente hay otros no muertos bajo su control en otro lugar. Sin embargo, eso tampoco puede ser infinito. Para que el escudo de espíritu se active, el momia rey debe crear a los no muertos y mantenerlos bajo su control. Bajo control, es crucial. La capacidad de controlar criaturas mediante la necromancia o la invocación depende del poder del usuario. Una bestia poderosa podría superar la capacidad de control por sí sola, mientras que criaturas débiles podrían ser controladas en grandes cantidades, incluso más de 100. El hecho de que yo no pueda invocar otras bestias aparte de Jet se debe a que él solo ya llena mi capacidad de control. Por cierto, si se crean y se dejan sueltos, no están bajo control. Debe establecerse un contrato y añadirlos formalmente como subordinados. Con ghouls tan poderosos alrededor, es poco probable que el momia rey controle cientos de no muertos adicionales. Sigamos el plan. Fran, ataca al jefe. Jet, encárgate de los ghouls alrededor. Entendido. En realidad, sería mucho más ventajoso usar magia de luz para ataques de área, pero Fran decidió luchar solo con su espada. Fran. También probaré el poder de la bendición, ¿de acuerdo? Entendido. El momia rey es fuerte, pero en un combate 1 contra 1, no es rival para Fran. Atacada repetidamente, el momia rey pidió ayuda a los ghouls a su alrededor, pero Jet los bloqueó antes de que pudieran llegar. 10 minutos después de nuestra emboscada. Maldita sea, en un lugar como este, lo siento mucho, guau. Finalmente, el efecto del escudo de espíritus dejó de funcionar, y el momia rey fue derrotado por la espada de Fran. Cortado en dos, se desintegró en polvo. No había una piedra mágica. Considerando sus últimas palabras, es posible que fuera una creación de un nigromante. Puede que haya alguien que lo haya creado cerca. Vamos a explorar un poco. Entonces, ¿cómo te fue? Más o menos, como ella misma dijo, mientras continuaba atacando al momia rey, había mejorado en el uso de las técnicas de manipulación corporal. Al menos, ahora podría seguirle el ritmo a Itoria, un oponente lo suficientemente fuerte como para seguir atacando sin parar. Parece que era un buen objetivo para practicar habilidades. ¿Y tú, maestro? Probé conscientemente la bendición del dios de la sabiduría. Parece que aumenta el control sobre la magia y las habilidades. Aunque el consumo de energía se duplica, usarla todo el tiempo sería peligroso, pero es una bendición confiable si se usa en momentos clave. Entiendo, Itoria vendrá con todo esta vez. Cualquier mejora en nuestra fuerza de combate es importante. Bueno, Itoria no solo vendrá con todo porque es la final. Como una chica enamorada, Itoria querrá ganar para avanzar en su relación con Culber. Ganar el torneo, heredar el estilo de Dimitris y elegir a su pareja por su propia voluntad. Por eso, hará lo que sea para ganar. Mientras hablábamos de eso, caminamos por los alrededores, pero no encontramos al nigromante que había creado al momia rey. Estoy seguro de que fue un nigromante malintencionado quien lo invocó. Se dice que en los alrededores de Ulmut han aparecido muchos zombies, y que las solicitudes de exterminio para los aventureros han aumentado. Hasta ahora, se pensaba que era una coincidencia, pero ahora parece que podría haber manipulación humana. Cuando regresemos a Ulmut, informemos al gremio. Entendido. Jet, presta atención a los olores en el camino de regreso. El torneo de Ulmut es un evento famoso, y atrae atención de todas partes. Es muy posible que sea objeto de conspiraciones y manipulaciones. Solo vine para probar mis habilidades, así que preferiría no meterme en conspiraciones raras. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.